¿Cómo están amigos? ¿Cómo está la hinchada? Les doy la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Ajeno al Tiempo. En el día de hoy, sección de metal nacional, metal argentino, en la cual nos vamos al año 1994 para hablar de uno de los mejores trabajos, uno de los mejores discos del metal nacional. Y me estoy refiriendo al álbum Víctimas del Vaciamiento de Hermética. Así que en el día de hoy vamos a disecar, nos metemos de lleno en la música, en las letras, portada, como hacemos siempre en este canal. Así que en el día de hoy, Víctimas del Vaciamiento de Hermética. Bienvenidos. Hermética fue un grupo argentino de thrash metal fundado en 1988 por Ricardo Iorio tras la disolución de B8, considerada como una de las agrupaciones más notorias del género en Hispanoamérica y a su vez como un gran insignia y fundamental del heavy metal argentino. En 1988, el bajista Ricardo Iorio convocó primero al guitarrista Antonio Romano y luego a los ex Mark I, Fabián Espataro y Claudio O'Connor, en batería y voz respectivamente. Espataro la dejó a fines de 1988 por motivos personales y fue reemplazado por Tony Scotto. A finales de 1989 publicaron su álbum de estudio debut titulado Hermética. En 1991 expulsaron a Tony Scotto y lo reemplazaron por Claudio Strunz. A fines de ese año lanzaron su segundo álbum de estudio, Ácido Argentino, el más exitoso del grupo, y al año siguiente se presentan en el estadio Obras Sanitarias 2 veces como teloneros de Motorhead y luego de Black Sabbath. Así es como llegarían a 1994, en el que publicarían el álbum que nos ocupa. El disco completo está dedicado a la memoria de José Luis Damián, un fan de Hermética que murió por una descarga eléctrica en un recital de la banda en Morón. Fue grabado en agosto y septiembre de 1993 en estudios del Abasto de Álvaro Villagre. Lo editó Radio Trípoli en formato CD y cassette. Con este disco, además, Hermética recibe por segunda vez el galardón de disco de oro por las ventas alcanzadas. La formación de la banda para este álbum fue Claudio O'Connor en la voz, Antonio Romano en guitarra, Ricardo Iorio en bajo y Claudio Strunz en batería. Entrando en lo que sería la portada, en ella están graficados todos los temas que componen el álbum. La portada en este caso tiene una historia especial, ya que en un primer momento se convocó a la artista plástica Marina de Besa. Ella realizó un diseño basándose en algunas ideas que Ricardo Iorio había tomado de imágenes de El Bosco, sobrenombre del pintor neerlandés Hieronymus Bosch. Este vivió entre 1450 y 1516 y sus cuadros representaban principalmente a la humanidad condenada por sus pecados. El dibujo luego fue rechazado debido a que se parecía a la portada de un disco de una banda española. De Besa creó otro dibujo atendiendo a las nuevas ideas de Iorio. Sin embargo, la banda no quedó conforme con esta ilustración, por lo que pidieron a Cristian Tatú Heredia que volviera a realizar el mismo diseño y resultó ser ese el definitivo. Este joven era un pintor amateur que en varias oportunidades había realizado banderas y telones para la banda. En Víctimas del Vaciamiento nos encontraron nuevamente frente a una imagen denotada compuesta por una multiplicidad de elementos. La diferencia con Ácido Argentino es que está realizada en blanco y negro, mientras la anterior se compone de imágenes con fuertes colores brillantes muy saturados. La similitud es que nuevamente nos encontramos frente a un ordenamiento piramidal cuya connotación da cuenta de opresores y oprimidos.
La imagen denotada está compuesta por la figura central de un joven de cabello oscuro medianamente largo que viste una remera con el logotipo de Hermética, cuyo cuello deja asomar un collar con un colgante de B8. Sobre este personaje, el propio Tatú declara: se trata de la cara de un chico que se me apareció en un sueño, y aunque parezca un poco lisérgico, es así. Entonces no podemos relacionar a este joven con alguien en particular, sino que simplemente representa a cualquier seguidor de Hermética. Sobre él observamos una tabla de lavar ropa en cuya parte inferior hay una gran cantidad de burbujas, las cuales parecen ser de jabón, ya que junto a ello aparece un cartel con el mensaje lingüístico Federal, una conocida marca argentina de panes de jabones. De entre la espuma se ve el cerebro del muchacho, que es apuntado por un hueso puntiagudo sostenido por dos manos que se encuentran en la misma posición que las que forman parte del escudo nacional argentino. La portada, en tanto ilustración de las canciones que aparecen en el disco, contiene connotaciones que hacen nuevas referencias al neoliberalismo y a la época en que se editó el disco. La imagen de una fábrica con el cartel de venta, diferentes carteles e inscripciones con referencia a candidatos electorales, la presencia de un banco y un avión despegando que, relacionado con la canción Olvídalo y volverá por más, se refiere a la fuga de capitales. Otra de las imágenes que componen la portada es de un grupo de jóvenes bebiendo cerveza en una esquina, quienes poseen una fisionomía muy similar a la de los miembros de Hermética. Otra referencia contemporánea es la presencia de un colimba, es decir, un conscripto del servicio militar obligatorio. La palabra colimba hace referencia a las actividades que solían realizar estos jóvenes: correr, limpiar y barrer. En Argentina esto existió desde el año 1901 hasta 1994, cuando se modificó como servicio militar voluntario. Previamente a este momento, se reclutaba a jóvenes de 18 años de edad mediante sorteo, y estos debían cumplir con un periodo de hasta 14 meses de duración. En esta portada resulta confusa la distinción entre opresores y oprimidos. Sobre el uso de la marca Federal para hacer referencia al jabón, podemos decir que el nombre proviene del federalismo. Entonces, en la imagen parece que con esa tendencia se les lava la cabeza a los jóvenes. Esta expresión en lunfarno significa amonestar, reprender. En el disco solo hay una canción, más específicamente una samba, que habla acerca de la composición territorial de la Argentina y dice: siempre ansié cantar, el canto macho nativo de mi nación, para entrarte, para informarte que también yo he nacido, en el terreno del Atlántico a los Andes, del verde Chaco a los cielos fueguinos, tan solo sueños alocados de un gringo argentino. Letra de Moraleja. De acuerdo a diversas entrevistas, este tema fue compuesto por diversión durante las giras de la banda, pero en él podemos ver una referencia a la totalidad territorial del país a través de un show lírico que se identifica como gringo argentino. Este oxímoron podría leerse como hijo de inmigrantes, y la inmigración fue una situación que fue posibilitada principalmente durante la presidencia del unitario Domingo Faustino Sarmiento y de las otras presidencias organizadoras del Estado Nacional. Por otra parte, las manos aparecen entrelazadas de la misma manera que en el escudo nacional argentino. En el símbolo patrio hacen referencia al hermanamiento de las provincias argentinas y sostiene una pica con un gorro frigio, lo que simboliza el compromiso de la libertad. De manera diferente, en la portada las manos aparecen sosteniendo un elemento punzante con el filo apuntando el cerebro del joven. Esta posición pone a las manos en un lugar del opresor, quienes podrían componerse por las ideas neoliberales que, en nombre de la nación, imponen la dominación extranjera. El oprimido es entonces el metalero, seguidor de Hermética, y con el jabón federal se le limpiaban las heridas causadas
por la ideología neoliberal. Así que bueno, entrando ya en lo que sería la parte estrictamente musical, el álbum se compone 11 canciones y como veíamos en la portada, cada tema está representado gráficamente en la portada del álbum. Así que bueno, el disco empieza con el tema 1, que es Soy de la esquina. Tremenda la intro esa, ¿no? Bien poderosa, bien trayera, al palo, veloz, como era Hermética, ¿no? Bueno, ahí entra O'Connor, que es el cantante con una voz inconfundible, ¿no? Una voz muy original, que quizá al principio pueda parecerte un poco chillón o molestarte un poco, pero cuando la vas escuchando, ya la vas entendiendo y cazándole la onda de qué va, ¿no? Tremendo, ¿no? Esos riffs ahí bien gancheros. Bueno, como había dicho en otro video, en el video de Malón, que está por ahí también si lo quieren ver, el Tano Romano es como el Tony Iommi argentino, ¿no? Porque tiene una calidad para sacar esos riffs pegadizos, bien contundentes, directos, que hacen esos intervalos espectaculares en cada tema, ¿no? Tremendo los solos que mete el Tano Romano, verdad que es un maestro, ¿no? Tremendo violero. Y bueno, este tema habla sobre la amistad, ¿no? Que viene a estar reflejado ahí en la portada. Ahí si ven en la esquina, ahí se ven un grupo de chicos que son justamente ellos, ¿no? Están representados ahí. Y la verdad que está muy buena la letra, ¿no? Porque dice: cerveza en la esquina del barrio varón, rutina sin malicia, que guarda razón, que bueno, son esas rondas que se arman ahí de amigos, que uno está compartiendo una cerveza, charlando, riéndose y compartiendo momentos, ¿no? Ahí dice una parte, conversando la rueda ya se formó, allí esperan mis amigos de reunión, mucho me alegra sentirme parte de vos, tu risa amiga alejó mi soledad, esos momentos que viví no he de olvidar. La verdad que están muy buenas las letras, ¿no? La verdad muy buena y una tremenda forma de empezar el trabajo ¿no? Bueno, después llegamos al segundo tema, que es Otro día para ser. Bueno, este es un temazo, un clásico de la banda, con una de las mejores letras, ¿no? No solo de la banda, sino del metal nacional. Uno por ahí, bueno, hablando de lo que son las letras, que yo sí le doy importancia, al menos yo, muchas veces escucho de que hay gente de que escucha únicamente música en inglés, como si fuera que subestimando, despreciando lo que es lo que es la lengua española, ¿no? Y realmente hay cada banda, por ejemplo, como Hermética, que tienen cada letra, que están espectaculares, ¿no? Muy bien escrita, con una calidad, una pluma genial, que bueno, uno que escucha también música no solo nacional, sino también internacional, por ahí uno lee las letras en inglés y algunas de verdad que son bastante pobres y dejan muchísimo que desear, ¿no? En cambio, Hermética es una banda que canta en español, en nuestro idioma nativo, y la verdad que las letras son espectaculares realmente, ¿no? Muy bien escritas, y son letras directas, ¿no? O sea, no es que necesitas hacer, no sé, un doctorado en Harvard para entenderlas, no, o sea, las letras son directas, se entienden bien, pero la forma en cómo están escritas, la verdad que están espectacular y eso no cualquier banda lo hace, ¿no? Y justamente Hermética, yo creo que la llegada que tiene a la gente y que tuvo con el público es por las letras, ¿no? Pues la verdad que están espectaculares, muy buenas. Bueno, ahí el tema arranca con ese intro así, intro lenta, bien calma. Bueno, ahí entra Ricardo Iorio cantando, que bueno, en realidad el cantante, digamos, de la banda es O'Connor, pero por ahí para estas partes
más graves los cantaba Ricardo. Bueno, ahí entra O'Connor con esa voz así bien rasposa y aguda y muy característica, ¿no? Bueno, ahí entra O'Connor en el estribillo que está espectacular, uno de los mejores de la banda, ¿no? Está el Tano Romano con un solo, y la verdad que la letra de este tema, no, es espectacular. Dice: desnudar el sinrazón que modeló nuestras vidas, parece ser causa perdida. Nadie apuesta a detener el motor que contamina el aire que a diario respiras, y que respiraste ayer y que mañana tal vez, no lo sé. Por eso hoy, reflexionando en esto, la madrugada pasó y dejó otro día para ser. Claro, se ve que Ricardo estaba en alguna madrugada pensativo mirando el techo. Y claro, pues son cosas que pasan por la mente de uno, ¿no? El tema de la contaminación ambiental, todas esas cosas, y ellos los plasmaban en las letras, ¿no? La verdad que están muy buenas. Y después ya cuando entra O'Connor hay una parte que dice: ser guardianes o vigías de toda la miel que guarda en toda colmena el sucio poder. Predador, ecologista, pobre o gran señor, droga dependiente, doctor o paciente, entreverado en el montón. Y después ahí el estribillo dice: vender, comprar, comer, cagar, morir, nacer, sufrir, gozar, odiar, amar, ser o no ser. O sea, ya entra todo el ser o no ser, toda esa cuestión como shakespeariana, ¿no? Filosófica, ¿no? Después hay una parte que dice: culpable, inocente, malviviente o juez, o quien con solo su firma decreta la ley. Pronucleares, informistas, modelan la situación, más tecnología por más energía, fugas radioactivas del progreso. Derrame de combustible, exterminio forestal, el motor contaminante no se detendrá. Para ser hay otro día en el planeta inferior, como cualquier día, como todo día, con o sin mi reflexión. O sea, la verdad que tremenda las letras, ¿no? Y como decía antes, ¿no? O sea, no van a encontrar así una banda, sea nacional o internacional, que tenga este contenido de la letra y que esté escrito tan bien como esto. O sea, la verdad que realmente están muy buenas las letras. Bueno, después llegamos al tercer tema, que es Traición. Qué letra esa, ¿no? La verdad, una letra fuerte, porque dice, el estribillo dice: cosas malas tiene la vida, pero ninguna peor que la traición. Unos callan, otros olvidan, y yo lo canto recordándotelo. No sé a quién estará dedicada esta canción, pero es como que hay un dolor, ¿no? Incluso al principio dice: me jugué por un amigo que al final me abrió una herida, y estoy dejando un rastro al desangrar, decidido a no callar. Después hay una parte que dice: confié y me cagaron por amistad, pero aún sigo. Saber perder es bueno para empezar a hacerse vivo. Bueno, después llegamos al tema 4, que es Olvídalo y volverá por más. Y bueno, este tema está dedicado a Carlos Menem, ¿no? Que en ese momento era presidente argentino. Y como esto lo aclaro como para poner un poco en contexto, como había dicho en la reseña del disco de Nepal, Raza de Traidores, mira, justo era una época económica bastante complicada, mucha desigualdad social, hiperinflación, como el día de hoy, ¿no? La verdad que no cambió mucho la situación. Por eso estas letras lo que tienen es que están más vigentes que nunca. O sea, eso que se han escrito 30 años atrás. Bueno, ahí arranca el tema con esa parte acústica así bien lenta. Bueno, ahí entra Iorio cantando, que bueno, como había dicho en otro tema, ahí por ahí las notas más graves que no llegaba O'Connor las cantaba Iorio. Tremendo las letras, ¿no? Ahí el estribillo dice: en un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe
seguro que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez. Y bueno, justamente Hermética, presagiando lo que iba pasando, que justamente un año después, en el año 95, Menem sería reelecto, ¿no? Ahí dice, el tema empieza, dice, politiqueando un doctor de la ley ganó lugar con solo prometer carnes asadas comido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales con los que tejió su fraude. Tremendo, ¿no? Bueno, ahí viene el estribillo después. Fue grosso el toco que pagó al rajar, amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente. Olvídalo, y después una parte que dice, olvídalo y volverá por más, mostrándose confiable en los carteles, comprometer a muchos fascinará y con su nombre pintarán paredes. Y después hay una frase ahí que dice, al final dice, la muerte es ocultar la verdad. El vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó el dineral y volverá por más cuando lo olvides. Y así pasó, ¿no? Al año fue reelecto y bueno, ahí lo tenías. Y bueno, ahí habla sobre, bueno, el de valija, todo, ¿no? Y justamente este disco se llama Víctimas del Vaciamiento porque es lo que somos nosotros, ¿no? Somos víctimas de el vaciamiento que se le hacen al país, ¿no? Le hacen las clases políticas. Incluso hay un tema de la banda que se llama justamente así, Víctimas del Vaciamiento, que está en el primer álbum, que es el álbum homónimo. Y bueno, ellos sacaron el título para llamarle muy bien y muy ad hoc a este álbum, ¿no? Bueno, después llega el tema 5, que es Hospitalarias Realidades. Bueno, ahí se lo escucha O'Connor con esa voz, ¿no? Y bueno, este tema es una crítica a lo que es la salud pública, ¿no? Aquí en Argentina, la salud pública es gratuita, ¿sí? Pero obviamente tiene sus fallas, ¿no? Que ellos denunciaban en la letra, por ejemplo, ahí dice, en la fila temprana del hospital, el pueblo soporta la espera buscando sanar. El desgano evidente del profesional motiva el trato prepondente de todo auxiliar. Y bueno, ahí dice el estribillo, medicina tu verdad, déjame ver tu verdad. Así que, bueno, como vemos, toda la cantidad de tópicos y temas sociales que va tocando la banda, pero lo hacen con una calidad realmente, y odio las letras, como había dicho, ¿no? En otros temas, va a ser difícil que encuentre así alguien que describa con esa calidad todas las cosas que iban pasando en el país, ¿no? Y ustedes fíjense que en ningún momento hay un insulto, ni una mala palabra, ni nada, ¿no? O sea, la calidad con la que lo dice, la verdad que es un genio realmente, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 6, que es Buscando Razón. Bueno, hay tremenda la voz de O'Connor, ¿no? Toda esa potencia bien poderosa. Y bueno, esto es un palo de la banda, no sé si es para alguien particular o lo hacen en general, que bueno, si alguien sabe y lo quiere comentar, lo puede poner, pero es como un palo a los posers, ¿no? Que es como que, por eso dice, buscando razón que me impida despreciarte, nació esta canción que tal vez pueda alcanzarte. Mi rechazo hacia tus baladas de amor me llegó desde pendejo. Cuando B8 era mala palabra, se intentaba con vos lavar los cerebros. Bueno, después hay una parte también que dice, yo que nunca compartí tu pose Stone, voy a deschavar el juego. Sos veleta de la moda y no me asombra que mañana amanezcas metalero. Es como un palazo ahí para los posers, ¿no? Imagínense ya en esa época, estamos hablando del año 94, obviamente, mucho antes ya se hablaba de falso metal, todas esas cosas, ¿no? Estamos todos locos, ya pasó cuántos años y ya en su momento se hablaba de eso, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 7, que es Cuando duerme la ciudad. Bueno, esa melodía es la que se mantiene constante en el tema, ¿no?
Y este es un tema a medio tiempo, así bastante oscuro, una onda Doom, así, ¿viste? Una onda así bien Black Sabbath de los años 70. Y bueno, esta letra cuenta la historia de un vagabundo ahí que andaba por las noches de Buenos Aires, que andaba solo ahí buscando una compañía, ¿no? Y bueno, ahí cuenta como que era asediado por la policía, y bueno, toda una historia bastante cruda, ¿no? Bueno, después llega el tema 8 que es ayer deseo, hoy realidad. Bueno, esto es un tema así como que vuelve ahí la parte más veloz, más thrasher de la banda. Y ahí escuchamos la batería del Pato Strun, que la verdad está tocada excelentemente, ¿no? Muy bueno, ¿no? La verdad que ese es uno de los mejores bateros que dio el metal nacional, ¿no? Una sincronización, la verdad que es un crack. Y bueno, ahí lo que canta O'Connor dice, se me cumple hoy el sueño pendejo de ayer, y fue por rebelde que al metal pesado me aguanté. Salí de gira para llevarte en vivo el concierto, exalte mi vida, cumplir con lo que fue mi deseo. Y bueno, este tema lo que hace, por eso dice el título, ayer deseo, hoy realidad, porque es como, para un músico, es como cumplir el sueño del músico, es como poder vivir de lo que hace, ¿no? Y bueno, ellos, obviamente, ellos eran músicos que venían muy de abajo. Entonces, por ir para ellos cumplir ese sueño, debe haber sido muy grosso y obviamente poder vivir de la música, ¿no? Y bueno, después ahí al final dice, voy sin pensar en ganar o perder, disfrutando cada instante de mi soñar hecho real al cual de pibe aposté. Y realmente así fue, ¿no? Ellos apostaron, al final terminaron cumpliendo su sueño, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 9 que es del Colimba. Bueno, ahí entra Iorio cantando. Y bueno, este es uno de los temas más crudos y más tristes del disco, ¿no? El servicio militar aquí en Argentina era obligatorio, entonces uno por sorteo, que te tocaba el sorteo, tenías que ir al servicio militar y era dejar todo, o sea, lo que estés trabajando o lo que fuera era dejar todo para ir a cumplir servicio, ¿no? Por eso hay una parte que dice, mirando el sol desde un cuartel, uno entre tantos de la patria grande, se va el domingo y yo maldigo mi suerte. Pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo pibe sin tomar parte. Hoy soy quien corre, limpia y barre. Y por eso es el Colima, de ahí viene el nombre, ¿sí? En un cuartel, sirviendo a quienes eligieron aquí estar. Mis metaleros sueños deben demorarse. Claro, por eso, por estar ahí era como postergar en todo lo que ellos querían hacer, ¿no? Estoy forzado, por eso dice forzado, porque eso era, hasta ese momento era ley aquí. Estoy forzado a la militar instrucción y cantando trato de aguantar. En un cuartel fue por sorteo y no por propia voluntad, que me han rapado y separado de mis padres. Claro, rapado porque en ese momento no podía ir con el pelo largo, o sea, te pelaban directamente. Ser vigilante pareciera ser mejor, yo cantando trato de aguantarme en un cuartel. O sea, imagino el sufrimiento que debe ser, ¿no? para alguien que tiene que ir a cumplir un servicio para el que no tiene la voluntad de ir, ¿no? Y bueno, y aquí en Argentina el servicio militar fue obligatorio, tuvo casi 100 años de vigencia hasta el año 1995, en el cual hubo un crimen en Neuquén del soldado Omar Carrasco, el cual fue asesinado a golpes en un cuartel. Entonces a partir de ahí se abolió el servicio militar obligatorio y bueno, pasó a ser voluntario, ¿no? Tomar conciencia de los regímenes militares, ¿no? De lo estricto y de lo duro que fueran y que
tuvo que morir un civil para que se tome conciencia de las atrocidades que se hacían en los cuarteles, ¿no? Bueno, después llega el tema 10, que es Moraleja, que bueno, este es un tema así folclórico, que bueno, es el al que había hecho referencia ahí al principio cuando hablaba en la portada, ¿no? Y bueno, y por último el álbum termina con el tema 11, que es que se llama Tano Solo, que es un tema instrumental, es todo guitarra del Tano Román, un tema bien oscuro, ¿no? Que culmina este gran trabajo, un tremendo álbum, uno de los mejores trabajos del metal nacional. Está muy bien tocado, está muy bien grabado, es un disco que en total les ocupó 300 horas poder grabarlo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del primer disco, que lo grabaron así en primera toma en 24 horas. Bueno, este tardó 300, o sea que un disco que estaba mucho mejor grabado, mucho mejor tocado, muy bien producido, con letras excelentes y con un contenido muy interesante y que te pinta toda la situación que estaba pasando el país en ese momento, ¿no? Y que tras 29 años sigue vigente porque nada cambió. Las letras que están reflejadas ahí en ese momento son las que uno puede encontrar actualmente, ¿no? Y bueno, esta reseña también era una forma es un humilde homenaje a la memoria de Ricardo Iorio, ¿no? Que como todos saben, el pasado 24 de octubre falleció en su domicilio a causa de un infarto. Así que bueno, estamos hablando de la personalidad más importante del metal argentino, ¿sí? El más influyente, que bueno, fundó bandas muy importantes como bandas como B8, bueno, después de la separación de Hermética fundaría Almafuerte, otra banda muy grande con quien también sacó discos excelentes que en algún momento pasarán también por el canal. Y bueno, como todo gran referente genera amores y odios, ¿sí? O sea, tiene sus amantes y tiene detractores, ¿no? Y al menos yo, en la parte mía, lo que trato de hacer en este canal es centrarme 100% en el arte musical, ¿no? El arte que crea el artista. Y después, como el artista es una persona como cualquiera de nosotros que tiene defectos y virtudes, ¿sí? Pero me centro en la parte musical, en el arte, y bueno, sacarle todo el jugo a estos trabajos, ¿no? Y a todo el legado que dejó Ricardo Iorio en el metal, no solo metal nacional, sino hablando ya en el metal latinoamericano, con las letras que realmente son espectaculares, ¿no? Como había dicho ahí al principio, no tiene que envidiarle a ninguna banda internacional, ¿no? Al contrario, yo diría que las bandas internacionales deberían leer estas letras, la lírica, el contenido, el lenguaje con el cual se expresa, que la verdad que son impresionantes, la verdad que son tremendas, ¿no? Así que bueno, amigos, otro clásico más que pasa por aquí en el tiempo. Dijo que tenía muchas ganas de hablar de él, que es de los que más me gustan, de los que más escucho. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, los leo en los comentarios qué les parece el disco o alguna historia que tengan con Ricardo Iorio. Estaría bueno que la pongan, bueno, y como saben, siempre los leo y les voy respondiendo todos los mensajes. Así que bueno, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.